ya 3 medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Cada medida tiene su nomenclatura. Si vieron las nomenclaturas, ¿verdad? La media aritmética, su nomenclatura a utilizar es mu para la población, x barra para la muestra. Cuando hacemos referencia a la mediana, decíamos que la nomenclatura para la población iba a ser mu barra, mientras que para la muestra iba a ser x doble barra. Y cuando hacemos referencia a la moda, decimos que la nomenclatura para la población era mu techo, mientras que para la muestra iba a ser x techo, ¿verdad? Esa era la nomenclatura que íbamos a utilizar tanto para la media, para la mediana, como para la moda. Sí. Ah, no estoy grabando, me dice. Bien, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Listo. Voy a repetir entonces. Ahí comienza a grabar. Gracias, Marcos. Entonces, la idea de la clase es, bueno, ya hemos visto 3 medidas de tendencia central, vimos media, mediana, moda, vimos que las nomenclaturas que se utilizan en cada una era mu para la media aritmética, cuando era la población, cuando hacemos referencia a una población, x barra cuando hacemos referencia a la muestra, eso de la media aritmética. Cuando hacemos referencia a la mediana, ¿sí? La mediana para la población la referenciamos o la identificamos con la letra mu barra, en la parte superior una barra, y para la muestra decíamos x doble barra, x doble barra. Para la moda decíamos que el elemento de la población con el cual íbamos a identificar a la moda era mu con un techito, decíamos mu techo, y para la muestra la nomenclatura que íbamos a utilizar iba a ser x techo. De esa manera identificamos media, mediana, moda. También habíamos dicho que la media aritmética es la medida más utilizada, es la medida estadística más utilizada. Decíamos que siempre va a ser nuestra primera opción porque utiliza todos los datos, porque es la medida que se ha demostrado en mayor magnitud, la que tenemos mayor confianza. Pero que esta medida se ve influenciada por valores extremos. Es decir, cuando hay outliers o datos aberrantes, que son esos valores muy grandes o muy pequeños, se va a ver influenciada la media o la media aritmética. Entonces, en esos casos, pues conviene no utilizar la media aritmética como medida para estimar un promedio. Y aparece una segunda medida que es la mediana. Entonces, se recomienda utilizar la mediana. Es decir, la mediana la vamos a utilizar cuando existan datos extremos, es decir, outliers o datos aberrantes. En ese momento la media aritmética deja de sernos útil y pasamos a utilizar la mediana. Dijimos que la media aritmética también es única, es decir, no hay 2 o 3 medias aritméticas, es única, es una sola, ¿sí? Del grupo de datos se calcula una sola media aritmética. Lo mismo pasa con la mediana, es decir, hay una única medida denominada mediana. Cuidado, se llega a pensar de que la mediana tiene 2 valores, porque vimos que hay 2 formas de calcular la mediana, ¿no? Cuando la cantidad de datos es par y otra cuando la cantidad de datos es impar, ¿ok? Entonces, hay una sola forma de calcular la mediana. Perdón, hay un solo valor de la mediana y hay 2 formas de calcular. Una cuando la cantidad de datos es par y otra cuando la cantidad de datos es impar. ¿Está claro? Listo. No estoy compartiendo la pantalla porque no estoy proyectando nada todavía. ¿Sí? Estoy recordando nada más lo que hemos visto de la clase anterior. ¿Ok? Entonces vimos media, mediana y moda. Básicamente eso. Vimos sus nomenclaturas. Es muy importante acordarse sus nomenclaturas. Mu barra, mu techo, media, mediana, moda para población. X barra, X doble barra, X techo para la muestra, media, mediana y moda. Entonces, eso básicamente vimos en una clase anterior. Vimos un poco cómo calcular la media, la mediana en el RStudio, ¿verdad? Con la función min y la función median. ¿Ok? Entonces, vimos ya cómo se calculan estos estadísticos en base al software R o RStudio. ¿Ok? Profe, buenos días. No vimos en RStudio lo de
cómo calcular media animada. No Todo lo vimos vimos en Excel, ¿no? Solo en Excel. Perfecto, listo. Entonces vamos a ver en RStudio y vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Ok? Entonces solo vimos las medidas y hicimos el taller. No hemos visto con el RStudio, ¿verdad? Listo. Vamos a verlo entonces. Antes de pasar las otras 3 medidas, mejor vamos a revisar un poco el RStudio. ¿Ok? Entonces voy a parar aquí. Voy a abrir mi RStudio. Yo creé... Con ustedes fue que utilizamos los datos de producción, ¿verdad? Y lo hicimos en Excel. Confirmen, por favor. Repito, con ustedes fue que utilicé un archivo que se llama datos producción, donde teníamos fincas. No, con nosotros no fue. No, doctor, no, profe. Listo, a ver, entonces vamos haciendo algo. Yo creé un archivo en Excel. Les voy a compartir en este momento por el Zoom un archivo, ¿ok? Espero que lo puedan descargar. A ver, hay problemas en envío del archivo por el Zoom. No sé, yo estoy teniendo algún problema con el Zoom. Se los voy a enviar a los presidentes de curso por WhatsApp para que se los envíe en este momento, ¿ok? Esperen un momentito. Listo, tanto Jaycee como a Maite les he enviado el archivo, por favor, compártanlo con sus compañeros, les doy un par de minutos para que compartan el archivo y todos lo puedan abrir. Se llama Datos Producción, por favor. Todos descarguen el archivo, si alguno puede lo envía por aquí por el Zoom. Yo estoy teniendo problemas con el Zoom, parece. Y les doy un par de minutos para que puedan abrir el archivo.
Profe, un estudiante de cuarto B, Ángel Espinosa, está teniendo problemas con su internet y pide por favor que lo vuelva a aceptar en la clase. Listo, ya lo veo. Listo, ¿ya todos tienen el archivo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, entonces ya todos tienen el archivo. Está aceptado Espinosa. Voy a abrir el archivo. Todos tienen este archivo, ¿verdad? Dice finca, cantidad de vacas, producción de leche. Entonces, analizamos rápidamente qué contiene este archivo. Primero, contiene 3 columnas, 3 variables. ¿Ok? 3 columnas, 3 variables. La primera variable es cualitativa. Sí, la primera variable es cualitativa. Corresponde a una finca, a 3 fincas, la finca A, la finca B y la finca C. ¿Sí? 3 fincas. Hace referencia también a que cada finca, si nosotros vemos rápidamente, hay 10 datos por cada finca. ¿Qué significa? Dice que básicamente hay 10 sectores de cada finca donde se ha determinado la cantidad de vacas que hay en cada sector, ¿sí? La cantidad de vacas que hay en cada sector y la producción de leche de esa cantidad de vacas en ese sector. ¿Ok? Y la producción de leche de la cantidad de vacas en ese sector. ¿Claros hasta ahí? Este archivo de Excel que tiene 3 columnas, ¿qué tipo de objeto sería si lo pasáramos al R? ¿Qué tipo de objeto sería si lo pasamos al R? Data frame. Data Un frame. data frame, ¿verdad? Es un data frame porque tengo una variable cualitativa y tengo 2 cuantitativas. Si quiero leer todo ese objeto desde el R, pues sería un data frame. ¿Ok? Sería un data frame. Hasta ahí claros. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? Nosotros podemos hacer ya análisis de medidas de tendencia central, ¿sí? De estas variables. ¿Sí? Podemos hacer un análisis de medida de tendencia central de estas variables. Podemos hacer un análisis, puedo sacar promedio de vacas y promedios de producción de leche sin interesarme la finca, sin interesar la finca. ¿Ok? Pero, aquí lo que interesa es analizar el promedio de vacas que hay en cada sector dentro de una finca y cuánto producen en promedio de leche ese sector específico, ¿ok? O esa cantidad de vacas específica. Entonces, quiero hacer un análisis por finca. Alguien dirá, fácil, profesor. Cojo las A, las copio, las pego en otra hoja de Excel y analizo A. Cojo las B, copio y pego en otra hoja de Excel y analizo B y así hago con C. Pues no necesito hacer eso. ¿Ok? Excel
me da una opción que se llama tabla dinámica. Entonces, todos vamos a opción insertar, tabla dinámica. ¿Cómo nos damos cuenta que la tabla dinámica va a funcionar correctamente? Si se dan cuenta, aparece marcada con líneas punteadas todos los datos, desde los títulos hasta el fondo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si me aparece de esa manera, pongo aceptar. Cuando pongo aceptar, el Excel crea una tabla dinámica en otra hoja. La crea vacía porque obviamente no he hecho nada todavía. Simplemente me dice, usted va a usar la herramienta de tabla dinámica y debe de crear su tabla dinámica. Entonces yo digo, primero, queremos hacer un análisis por finca, ¿verdad? Queremos hacer un análisis por finca. Entonces, la finca que contiene ABC, la voy a mandar donde dice filas. Y ya me aparece ahí ABC. Ya me aparece ahí ABC. Entonces ya todo lo que vaya a hacer pudiera, pues en este caso, clasificarlo por la finca A, por la finca B o por la finca C. Ya pudiera en ese momento, pues, clasificarlo. ¿Qué quiero analizar? Quiero analizar tanto la cantidad de vacas como la producción de leche. Voy a hablar cantidad de vacas. Miren dónde lo voy a hablar. Lo hablo donde dice valores. ¿Sí? Lo hablo donde dice valores. Y que miren que se me cambia, si ven el nombre, dice suma de cantidad de valores. ¿Qué está representando eso? Miren, aquí ya tengo una tabla. Esto es lo que conocemos como una tabla de frecuencia. Como una tabla de frecuencia. ¿Qué me está diciendo? En la finca A, dice, estoy sumando la cantidad de vacas. ¿Qué significa? Que en la finca A, en total, hay 141 vacas. En la finca B, en total, hay 188 vacas. En la finca C, en total, hay 243 vacas. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo la tabla. Es decir, he sumado la cantidad de vacas que había en cada sector, es decir, me regreso acá, recogí A, si yo cojo todas las A, por ejemplo, voy a marcarlas aquí con color, dice, si yo cojo todos estos valores de aquí, me debe sumar 141. Entonces, miren aquí, cojo esto y miro aquí abajo, 141. ¿Sí ven? Entonces, la suma es 141. Entonces, no es resumen, simplemente está sumando la cantidad de vacas. Profesor, ¿y puedo tener ahí mismo cuál es el total de leche que han producido esas vacas? Por supuesto. Entonces, cojo la producción de leche y la pongo abajo de la variable que había al lado. Y automáticamente se pone por sí solo suma. Miremos la tabla. Me dice aquí, la finca A, que tiene en total 141 vacas, ha producido en total 1.269 litros de leche. La finca B, que tiene 188 vacas, ¿sí? Que tiene 188 vacas, tiene en total, o produce en total, 2.256 litros de leche. La finca C, que tiene 243 vacas, produce en total 3.645 litros de leche. ¿Sí? 3.645 litros de leche. Estamos analizando solo totales, no hemos calculado ni media aritmética, ni mediana, ni nada. Lo único que hemos hecho es saber un resumen de cuántas vacas tiene cada finca y cuánto producen esas vacas en total, en un periodo específico. ¿Ok? Eso es lo que hemos sacado. Ahora, como nosotros hemos visto ya algunos estadísticos como la media aritmética, la mediana, la moda, ¿cómo se llamaba la media aritmética en Excel? ¿Cómo lo llamaban? Promedio. Promedio, ¿verdad? Excel, como no era un software especializado, no me iba a dar o no me iba a determinar una función específica que se llame media aritmética. Por lo tanto, la media aritmética en Excel se llama promedio. Entonces, si yo quiero saber, en vez de el total de vacas y el total de producción de leche, yo quisiera saber el promedio de vacas que hay en cada sector de la finca A, el promedio de vacas que hay en cada sector de la finca B y el promedio de vacas de cada sector de la finca C. Entonces yo me voy a ir aquí, donde dice cantidad de vacas, hago clic en esta flechita, ¿sí? Y me voy a la última opción que dice configurar campo de valor. Ahí
me aparecen varias opciones. Miren que me aparecía por default la suma, pero yo también puedo contar, ¿sí? Puedo sacar promedios, puedo sacar el máximo, puedo sacar el mínimo, puedo generar un producto, puedo sacar la desviación estándar, puedo sacar varios estadísticos. Nosotros vamos a concentrarnos en el promedio. Entonces digo, pero vamos a aceptar, ¿y qué me está mostrando aquí? ¿Qué representa 14.1 vacas? Está diciendo, la finca A tiene en promedio 14 vacas en cada sector. ¿Cuántos sectores tenía la finca A? 10 sectores. ¿Cuántos sectores tenía la finca B? 10 sectores. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tengo 10 datos en A, tengo 10 datos en B, ¿sí? Y tengo 10 datos en C. Tengo 10 datos en C. Entonces, hay 10 datos de cada finca. Por lo tanto, me está diciendo, de los 10 sectores que tiene la finca A, hay un promedio de 14 vacas por sector. No quiere decir que hay exactamente 14 vacas en cada sector. En promedio hay 14. En algunas un poquito más, en otras un poquito menos, pero en promedio hay 14 vacas. En la finca B, ¿sí? Discúlpeme. ¿Cómo le dio para sacar el promedio? Es que no me sale. Me abrió otra pestaña con todas las vacas. A ver. Voy a poner retroceder. Ya, ahí estaba el total de vacas, ¿no es cierto? Me voy a la tabla dinámica, a la sección de configuración, donde dice valores, y la primera variable, que es la cantidad de vacas, ¿sí? Ahí están las dos, ¿no? Cantidad de vacas, suma de cantidad de vacas y suma de producción de leche. En la primera, que es suma de cantidad de vacas, hago clic en la flechita, la primera, y escojo la última opción que dice configuración de campo de valor. Y se abre esta ventana. En esa ventana voy a escoger la opción que dice promedio. Y pongo aceptar. Listo, gracias. Entonces, ¿qué me representa esto? Me está diciendo, en la finca A, que hay 10 sectores, en promedio hay 14 animales en ese sector. En cada sector, perdón. En la finca B, que también tiene 10 sectores, existe un promedio de 18.8 animales por sector. En la finca C, que también tiene 10 sectores, en promedio existen 24.3 animales por sector. Pero sigo teniendo aquí la suma del el total de leche producida. A mí no me interesa analizar el total de leche producida, sino el promedio de producción de esta cantidad de vacas. Entonces, me voy a la opción donde tenía suma de producción de leche, hago clic en la flechita y hago lo mismo, configuración del campo. Y también escojo la opción promedio. También escojo la opción promedio. Pongo aceptar y me sale ahora sí el promedio. Miren que cambiaron los valores. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo? Me dice, la finca A, que en promedio, acuérdense que en promedio no significa que hay esa cantidad exacta. En algunos sectores hay un poquito más, en otros sectores hay un poquito menos. En la finca A, que en promedio hay 14 animales por sector, la producción promedio por sector es de 126.9 litros. La finca B, que tiene en promedio 18 animales por sector, produce por sector, en promedio, 225.6 litros. La finca C, que tiene en promedio 24 animales por sector, producen en promedio por sector 364.5 litros. ¿Está claro? Entonces, hemos calculado la media aritmética, ¿sí? La media aritmética por finca, la media aritmética de cantidad de vacas por finca, la media aritmética de producción de leche por finca, la media aritmética de la cantidad de vacas de la finca B y la media aritmética de la producción de leche de la finca B, la media aritmética de la cantidad de vacas de la finca C y la media aritmética de la producción de leche de la finca C. Preguntas.
¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, hemos calculado la media aritmética tanto de la variable cantidad de vacas como de la variable producción de leche, pero de las tres fincas. ¿Ok? Alguna pregunta. Profesor, ¿y puedo calcular la mediana de cada una de ellas? Sí, también puedo calcular la mediana de ellas. Veamos si me da la opción de mediana, ¿no? Entonces, voy a configuración y veo que no existe el estadístico mediana. ¿Se dan cuenta? Como Excel no es un software especializado, ¿sí? Como Excel no es un software especializado, entonces difícilmente pues vamos a tener la mayoría de las funciones estadísticas disponibles desde el Excel. Entonces tenemos que buscar algo artificial. Excel por sí solo tiene una función que se llama mediana, pero nos damos cuenta que la tabla dinámica no me permite calcular eso. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está claro? Listo. Entonces, tenemos la media aritmética, ¿sí? La media aritmética de la cantidad de vacas y la media aritmética de la producción de leche. ¿Cómo podemos calcular la mediana? Bueno, desde la tabla dinámica se complica un poco, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es desde acá, desde donde tenemos los datos, ponerle color diferente. ¿Sí? Desde acá, pues, poder calcular la mediana de este grupo. Entonces, yo puedo decir igual mediana selecciono, yo sé que esto es de A nada más, y esto es mediana de A, ¿sí? Y de ahí copio, ¿no? Pego, digo que la mediana de B, entonces digo, selecciono los datos, miren lo que hago yo, ¿no? Copié y pegué para no hacer nuevamente que poner la fórmula y todo eso. Entonces, ¿qué hago? Pongo F2 para que se me active la fórmula que copié y pegué. Me estoy dando cuenta que está cogiendo datos de A y solo uno de B. Entonces, lo único que hago es arrastrar este recuadro hasta lo que corresponda a solo B. Y ya tengo la mediana de B. Quiero sacar de C. Entonces, copio, pego, le cambio el título, sé que esto es C, pongo F2 para que se active y digo, oye, me aparece todos los de 9 datos de B y 1 de C, entonces lo bajo para que sean solo los datos de C. ¿Ok? Y ya tengo ahí las medianas de A, de B y de C. ¿Ok? Medianas de A, de B y de C. ¿Está claro? Profesor, disculpe, ¿podría repetir? Es que el audio tengo problemas con internet y el audio se escuchaba entrecortado. Ya. A ver. Tenemos, voy a eliminar. Nosotros queremos calcular la mediana de A, queremos calcular la mediana de B y queremos calcular la mediana de C, ¿verdad? Sabemos que Excel tiene una función que se llama mediana, ¿no? Entonces simplemente pongo igual mediana, función, y selecciono de cantidad de vacas. ¿Ok? Presiono Enter. Ya tengo la mediana de A. Quiero calcular la mediana de B. Puedo hacer el mismo procedimiento, ¿no? Cojo, igual, mediana, ¿sí? Y selecciono los datos de B. Y pongo Enter.
Pero si no quiero estar poniendo la fórmula y todo, simplemente voy a la opción de B, copio, me voy abajo, pego y presiono la tecla F2 para que se me active la fórmula que he aplicado. Y en ese momento me aparece remarcado los datos que estoy utilizando para calcular. Entonces, como yo quiero de C, no de B mezclado con C, entonces bajo el recuadro con mucho cuidado y me tengo que dar cuenta que escoja solo los datos de C. Entonces, en ese momento presiono Enter y ya tengo aquí. Esto es de cantidad de vacas. Entonces, la mediana de cantidad de vacas de A es 13, la mediana de cantidad de vacas de B es 18.5, la mediana de cantidad de vacas en C es 24. ¿Ok? También puedo calcular moda. ¿Sí? Entonces puedo decir, asimismo, de la variable cantidad de vacas. ¿Sí? Quiero tener la moda quiero tener la moda de A, quiero tener la moda de B y quiero tener la moda de C. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces digo, igual, moda, selecciono igual aquí, me sale que la moda es 10, es el valor que más se repite. Quiero sacar la moda de B, entonces igual, moda, selecciono cantidad de vacas de B y pongo moda y selecciono los datos de C. Y ya tengo ahí, ¿sí ven? Miremos ahí, pude haber hecho lo mismo para calcular, en vez de usar la tabla dinámica, también pude haber hecho lo mismo para la media aritmética, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a hacerlo manualmente, sin usar la tabla dinámica, pude haber hecho media aritmética de A, media aritmética de B y media aritmética de C. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí, promedio. De cantidad de vacas. Media aritmética de esto. Igual promedio de C. Listo. Tenemos ahí las tres medidas de ese grupo de datos. Lo pudimos haber hecho de esa manera manualmente, con la media aritmética al menos con la tabla dinámica, con unos cuantos pasos, ¿no? Entonces tenemos ahí, analicemos. La media aritmética del grupo A es 14.1. ¿Sí? La media aritmética del grupo A es 14.1. Pero un momento, por favor.
moda 1, moda varios, escojo la que dice moda 1, para que solo me muestre una moda. Es decir, acuérdense que de las medidas de tendencia central que vimos, la media aritmética es única, la mediana es única, ¿sí? La mediana es única, y la moda es la única medida de tendencia central que puede tener varios valores. Entonces, por eso en el Excel voy a escoger esa opción que dice moda 1, para que solo me muestre una de las modas. Es decir, si hay varios datos que se repiten, solo me va a mostrar el dato que más se repite. ¿Ok? Listo, entonces, de esa manera podemos calcular, sí, de esa manera podemos calcular media, mediana, moda de un grupo por categorías. Lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer con tabla dinámica. Vimos que la tabla dinámica se limita a que solo nos pueda calcular el estadístico media aritmética. También el estadístico rango, el estadístico mínimo, máximo, pero nosotros de las tres que hemos visto, media, mediana, moda, nos permite calcular solo una a través de la tabla dinámica. El resto tendríamos que hacerlo de esta manera. ¿Ok? ¿Podemos hacer gráficos de esto? Sí, podemos hacer gráficos de esto. Ya habíamos visto cómo hacer gráficos de esto. En tal caso, a nosotros nos interesa en este momento es el cálculo. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos hacer esto en el R, también lo podemos hacer. Ahora, el R, como les dije, el RStudio es una herramienta que permite hacer o calcular estadísticos de diferentes formas. Como son diferentes módulos, diferentes parámetros, esos módulos o parámetros básicamente me permiten hacer algo de diferentes formas. Es decir, no va a haber una única forma de calcular media, mediana, moda de las tres fincas. Pueden haber varias formas. Puede ser con una sola función, o puede ser con algún artificio donde extraiga los datos solo de A y reviso los datos de A, extraigo los datos de B y reviso los datos de B, o viceversa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Hoy no lo vamos a hacer con RStudio, ¿sí? Se los voy a dejar como una investigación. No tienen que presentarme ningún trabajo de nada, sino que en la siguiente clase que veamos el RStudio, yo puedo preguntar, bueno, ¿cómo lo hace usted? ¿Okay? Yo voy a explicar una de las formas cómo podemos hacer esto, calcular medias, medianas, moda, cuando tenemos un grupo de datos donde podemos clasificarlo por la finca A, por la finca B, por la finca C. Eso lo voy a hacer yo. ¿Cómo lo podemos clasificar? Pero pueden haber otros métodos, ¿sí? Yo en el material que les he compartido, ¿sí?, les subí algunos tutoriales del R y el RStudio. Entonces la idea es que revisen estos tutoriales para que vean varias formas que pueden haber de calcular media, mediana o moda de un objeto data frame que tiene esta forma, ¿sí?, de un objeto data frame que tiene esta forma, que me permita de alguna manera tener promedios de cantidad de vacas, promedios de producción de leche, pero por finca, A, B o C. ¿Ok? Entonces digamos que eso queda como tarea, como trabajo, ¿no? No tienen que entregarnos ni nada. En la siguiente clase yo voy a decir, bueno, yo les voy a enseñar una forma y les voy a pedir a unos cuantos que me digan, a ver, enséñeme la forma en la cual usted puede hacerlo. No me va a decir, profesor, es justo la que usted me enseñó. Es más, primero le voy a pedir a ustedes que me digan cómo aprendieron a hacerlo y luego lo haré yo, ¿no? Para que no aparezca justo, la ley del justo, ¿no? Justo la que usted nos enseñó, profesor, es la que nosotros aprendimos. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Sí. Profesor, una pregunta. En Excel, cuando yo quiero sacar media, ¿cómo usted puso? Porque me salen varios, ¿cómo se dice? Igual Varias opciones de promedio. media. Acuérdense que en Excel no hay una función que se llame media aritmética. Entonces utilizamos la función común que se llama promedio para la media aritmética. Gracias, profesor. Listo. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a usar software para calcular medias, medianas y modas. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a quedarnos ahí, ¿sí? Porque les queda una tarea ahí que tienen que investigar. Activen sus cámaras, por favor.
Bien. No olviden las tareas que les queda. La próxima clase voy a hacer que compartan su pantalla y del mismo archivo que les estoy dando, me muestren cómo calculan media, mediana de ese grupo de datos. Y después yo les voy a indicar cómo yo lo hago. No significa que es la única forma de hacerlo, ¿no? Por eso quiero saber cómo ustedes lo pueden hacer. ¿Ok? Listo. Miren a la cámara. Listo. Terminamos la clase el día de hoy. Que tengan un buen día. Que les vaya muy bien. Gracias, Gracias, profesor, igual. Gracias, profe. Bien. Profesor, que tenga buen día.